Sigamos recuperando, hemos sido muy puntuales con el desayuno, hemos recuperado el tiempo perdido. Espero que hayáis disfrutado el desayuno, que yo realmente me ha gustado mucho. Bien, siguiendo con el programa de la jornada, me toca, y bueno, en realidad creo que no me toca, le hubiera tocado a alguien de la Comisión de Humanización, pero bueno, tuvieron la gentileza de dejarme a mí presentar algo que para nosotros es muy especial. Vosotros sabéis que el Hospital de Poniente siempre ha estado muy comprometido con la humanización. Desarrollamos un proyecto muy importante que se llama Poniente Contigo, con 23 líneas de actuación a fecha de hoy y creciendo. Y en ese entorno de liderazgo en humanización, desde una empresa farmacéutica nos contactaron porque ellos estaban promocionando hospitales referentes en el mundo de la humanización. En este caso, la empresa de Roche Farmacéutica, y han incluido hasta la fecha de hoy en su página web de hospitales humanos a 5 hospitales que son referentes en humanización en toda España. Después de estos 5 hospitales, como digo, hay una lista de hospitales que van a ir entrando poco a poco en la web. Nosotros vamos a entrar posiblemente en este mes de mayo. Como podéis imaginar, para nosotros es una auténtica alegría y un orgullo poder participar de este estrellato en el mundo de la humanización. Reconoce claramente el trabajo de toda la comisión y en general de todos los profesionales del Hospital de Poniente. Y creíamos que era el momento oportuno de poder compartirlo con toda la provincia, incluso con gente de fuera de la provincia. El vídeo dura aproximadamente 30 minutos. Podéis relajaros después del café y de los bollitos. Y solo deciros que esperamos que lo disfrutéis como nosotros lo disfrutamos el día que lo hicimos. El día o los días que lo hicimos. Fue una grabación muy larga, de varios días, pero realmente el hospital se vistió de gala en aquella época para hacer un vídeo muy especial. Como digo, disfrutarlo y luego comentaremos qué tal os ha ido. Gracias. Desde la gerencia del Hospital de Poniente estamos totalmente convencidos de las ventajas del proyecto de humanización. Nuestro proyecto se llama Poniente Contigo y estamos convencidos de que está dando resultados que benefician al cuidado de la salud de nuestros pacientes. Pues digo que en el ámbito directivo nuestra misión es evidentemente apoyar al máximo, y ese apoyo ellos saben que lo tienen, pero sobre todo facilitar que cualquier profesional se sienta libre de formar parte de las comisiones, de los comités técnicos y de generar algún proyecto que pueda beneficiar el cuidado de la salud de los pacientes. Yo, si no me equivoco, creo que vamos ya por 23 proyectos de humanización desde que empezamos en el año 2018, con las dificultades además que hemos tenido en el año 2020 y 2021 por la pandemia. Queríamos imbuir en la cabeza de cada uno de los profesionales una nueva forma de trabajar, un nuevo estilo de relacionarse con el paciente, de relacionarse con el familiar, con el propio profesional, unos con otros. Ese cambio de cultura organizacional se va consiguiendo poco a poco. Podemos llenar el hospital de fotos bonitas, de que la gente se sienta más o menos cómoda en un TAC o en una resonancia, que en un sitio algo frío o algo incómodo, y ponemos una foto bonita y puede quedar bien. Pero si la persona que está dentro del tubo del TAC no tiene sensación de tranquilidad, no hay un profesional que tenga máxima empatía con él, no hay alguien que te coja la mano, que es lo que se suele pensar, de poco sirve el resto, ¿no? Pues digo que el conjunto al final creo que es una pata fundamental, como puede ser la misma infraestructura, los profesionales o los medios técnicos. ININUR es un proyecto de humanización dentro del servicio de urgencia, conformado por distintos profesionales dentro del servicio. Se centra en 2 aspectos fundamentales que consideramos esenciales en la asistencia sanitaria en un servicio de urgencias, como son la protección de la intimidad, así como el cuidado de la información que se ofrece tanto a los pacientes como a los familiares. Y de ahí nuestro nombre, ININUR, Intimidad, Información en el Servicio de Urgencias. Nos reunimos con los diferentes miembros de nuestro equipo, contando con todas las categorías, siempre desde una perspectiva del usuario, intentando ponernos en su piel, y establecimos una serie de estrategias. Y con pequeños cambios en la infraestructura,
muy pequeños cambios, como es el control del cierre de las puertas para tener un control de acceso y proteger la intimidad de los pacientes de observación, así como la instalación de pilotos luminosos, sobre todo en la sala de yeso, que nos indica que hay un paciente esperando, evitando así tiempo, espera y estrés, así como en el área de tratamiento rápido, que nos avisa de que el baño está ocupado. Del mismo modo, con la instalación de cortinas, con la mejora de los timbres de llamada, y también realizamos mejoras para favorecer el descanso de nuestros pacientes, con control del ruido, con la iluminación, intentando mantener la luz apagada el tiempo que fuese necesario y minimizando sobre todo lo que es la interrupción del sueño del paciente en todo lo que fuera posible, porque no solo se cura mediante pruebas y tratamientos, sino que también el hecho de presentarse, el hecho de saludar, de establecer un trato humano, favorece la relación que se tiene con el profesional, y eso mejora la vivencia tanto de los pacientes y de su familia como de nosotros profesionales, porque cuando nosotros entendemos que hacemos un trabajo bien hecho, aumenta muchísimo la percepción positiva que tenemos hacia los cuidados que nosotros mismos estamos ofertando. Por ello seguimos trabajando en nuestro protocolo de información, que se tiene que ir adaptando a las circunstancias actuales, ya que tanto el paciente como sus familiares y acompañantes deben de estar informados en todo momento del proceso. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando siempre con el objetivo de expandir esta cultura de la humanización en nuestros servicios, siempre con la mirada puesta en lo que para nosotros es lo más importante, que es el paciente. El proyecto Cuidando con Mimo nace en el 2018 con la idea de dar visibilidad y concienciar a todos los profesionales del área materno-infantil, pues tanto pediatras, auxiliares, matronas, enfermeras, en qué consisten los cuidados centrados en el desarrollo de nuestros recién nacidos. Abarcan pues disminuir el sufrimiento y el estrés del recién nacido durante sus primeros días de vida, sobre todo a la hora de estar ingresado, y así pues ayudar y favorecer el desarrollo neurológico, y además incluir a los padres en el cuidado de estos recién nacidos, hacerlo parte de todos los cuidados. Uno de lo importante a controlar en una unidad neonatal, por ejemplo, es el estímulo luminoso que reciben los prematuros. Debemos de tener un ambiente tranquilo, donde no haya un exceso de luz, intentar aprovechar la luz del día. También procedemos a tapar con mantitas la incubadora. Lo fundamental de las unidades neonatales es tener apertura de puertas a los papás las 24 horas del día, lo que se conoce como método canguro, para que ellos pues puedan entrar a las horas que quieran, para facilitar pues tanto los cuidados del recién nacido, que participe en los cuidados básicos, como en el tema de la lactancia materna. También hemos llevado a cabo la semana de la lactancia, donde la idea pues es dar sesiones formativas a distintos profesionales para hacer hincapié en la importancia del apoyo a la lactancia materna. De un tiempo hacia acá hemos hecho unos cambios en la metodología de las técnicas que hacemos a los recién nacidos para mejorar un poco los cuidados, para ser menos invasivos o, dentro de lo posible, intentar causar el menos dolor al bebé, ¿no? Utilizamos el momento o aprovechamos el momento de la lactancia materna para realizar la técnica y de esta manera ocasionar menos dolor al recién nacido y afianzar el vínculo materno de madre con hijo en ese momento. De esa manera también se darán cuenta de la importancia de la lactancia materna para aliviar momentos de más estrés al recién nacido. Ver la satisfacción de esos padres de que lo que tú le has explicado y le has hecho ver lo van a poder llevar a cabo ellos solos. Educaponiente es un proyecto que nació a raíz de las dudas de los papás, sobre todo de los papás que tienen su primer hijo, mucha incertidumbre, poca seguridad y demás. Y nació a raíz de eso. Es una forma de presentar a los papás vídeos interactivos donde ellos puedan ver los cuidados
básicos del recién nacido porque antes del alta, pues no son capaces de cambiar un pañal sin nuestra supervisión y demás. Entonces es una forma de ofrecer estos cuidados que ellos los puedan ver, que los puedan repasar, afianzar conocimientos y realizar ellos estos cuidados sin nuestra supervisión. Estos vídeos presentan un poquito en general los cuidados de recién nacidos, sobre todo centrándonos en lo que más les preocupa a los papás, sobre todo a las mamás, la lactancia materna, cómo le tengo que dar el pecho, cuánto tiempo me lo tengo que poner en cada pecho, no sé, los gasecitos, cómo cojo al niño, los papás no tienen ni idea de cómo bañarlo, de cómo cogerlo, ven una cosita, sobre todo aquí en neonatos, que tenemos muchos prematuros, da mucho miedo ver una cosita tan pequeña y cómo lo cojo y cómo tal. Entonces esos vídeos se centran y que ellos se encuentren más seguros y que confíen en ellos mismos, en sus capacidades. También he de decir que los papás que ya tienen algún hijo que dicen, pues está experimentado tal cual, a lo mejor llegan y aprenden muchísimas cosas nuevas y dicen, ay, pues esto yo no lo hacía así o esto tal. Y también te lo agradecen un montón. Así que son vídeos que la verdad es que sirven tanto para papás primerizos como para papás que ya tengan hijos. Nos centramos en el recién nacido, pero abarca hasta los 14 años, o sea, todo el área de pediatría. Ahí también enseñamos que vienen por una bronquitis y demás. Muchos papás no saben cómo poner los inhaladores, que de hecho hay también algún vídeo de inhaladores por ahí en las redes. Los lavados nasales, cositas más centradas en una edad mayor, pero que también enseñamos a niños más grandes. El proyecto Ponientea surgió como una conjunción de necesidades por parte tanto de los profesionales de diferentes áreas como de la dirección del hospital, que vimos que había una necesidad de adaptar nuestro hospital y nuestras consultas y nuestros servicios, adaptarlos a las necesidades que puedan tener tanto los niños como las personas adultas con autismo. Dentro de la línea a seguir que nos impusimos fue la de agilizar lo que es la asistencia de este tipo de pacientes, facilitarle el que tenga unas salas de espera de acuerdo a sus necesidades, lo más tranquilas posible y sin mucho ruido, que pudiéramos minimizar la espera, que darle un poco de prioridad a esos pacientes. Y sobre todo explicarle, antes de cualquier actuación, explicarle tanto a los niños o adultos con autismo y a sus acompañantes qué era lo que se le va a hacer. Los pictogramas los sacamos de la asociación Arasarc, que son imágenes en las que se les representa a los niños y a las personas la actuación que se les va a realizar o lo que se pretende de ellos. Y las historias sociales pues las montamos, son determinadas historias sobre aplicación de aerosoles o cómo poner un vendaje. Y luego tenemos el uso de la tarjeta Más Cuidado, que es una tarjeta que identifica a las personas con dependencia. El presentar esta tarjeta Más Cuidado tanto en urgencia o en consulta lo que nos permite es identificar a la persona dependiente. Y esta tarjeta les facilita el acceso, les da prioridad, que no espere mucho tiempo, cosa que todos estos niños necesitan. Desde el primer momento tuvo una gran acogida por los profesionales del servicio y para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora en cuanto a que el paciente y su familia ha sido como el actor principal de todo el cuidado y en todo momento había una retroalimentación. Es difícil porque un paciente que por las características que tiene pues necesita pues no tener ruido y utilizábamos sierras, por lo tanto se le daba la opción de ponerse unos cascos aislantes de ruido. Se trata de que el paciente o la familia cuando venga a nuestro hospital no vea como un entorno hostil o traumático y hacerlo más cercano a él como si estuviera en su casa o habituado a sus necesidades. El
proyecto CITA, que es la optimización de citas en consultas externas, nace en el 2019 como para cumplir una necesidad que ya se había detectado de conciliar citas o de hacer que el paciente no viniese de forma reiterada al hospital e intentar unificar las diferentes citas de consulta. Pues, nuestro programa informático de historia digital, de historia clínica, detecta e informa al médico y a la enfermera en la consulta y a las auxiliares de enfermería cuando tienen citado a un paciente dependiente o a su cuidador. Una vez que se identifica ese paciente, nos solicita el propio programa que si queremos conciliar la futura cita que le vamos a dar de revisión, visualizamos las citas que tiene en un futuro ese paciente para intentar ajustar nuestra cita a alguna de esas que ya tiene citado, ¿no? Alguna de esas especialidades que ya tiene para visitar. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos, en primer lugar, evitar al paciente, que estamos hablando de pacientes dependientes, que tenga que venir de forma reiterada al hospital, con el consiguiente problema que supone el desplazamiento a un paciente dependiente, en muchas ocasiones en ambulancia, el problema que tiene también con su cuidador o cuidadora el hecho de venir todas las veces al hospital, ¿no? Creo que facilita muchísimo la conciliación de citas al usuario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vengas un día y a los 3 días tengas otra cita de distinta especialidad que tener todo en el mismo día, poder hacerlo. Se ahorra tiempo y se le da calidad al usuario. Creo que la persona dependiente está muy contenta. Está muy contenta porque a veces cuando se le ha llamado incluso para recordarle la cita, porque son usuarios mayores y tal, ellos agradecen que le diga, porque ellos te comentan, ay, pero es que tengo otra cita el mismo día. No se preocupe, si precisamente de eso se trata, que en el mismo día podamos ir viéndolo y tratándolo en una consulta y tratándolo en otra, y en el mismo día termina con todo, no tiene que volver al hospital. Y ellos están muy receptivos ante eso y muy contentos. Desde el área de hospitalización, medicina interna y neumología trabajamos con diferentes proyectos hacia la humanización y uno de ellos que es muy bonito es el descanso terapéutico. Nos dimos cuenta que los pacientes no descansaban y no era por el dolor, no descansaban por el ruido, las interrupciones y las molestias que le ocasionábamos los propios profesionales. Y entonces comenzamos con el proyecto de descanso terapéutico con unos objetivos que era disminuir la luz de la unidad, hacer en conjunto el trabajo tanto enfermería como auxiliares, al mismo tiempo TECAE, nuestras compañeras TECAE, entramos en grupo, mientras que uno pone la medicación, el otro reparte los líquidos o realiza su cambio postural, y así cuando terminamos todos al mismo tiempo. Llevamos unos chalecos indicativos que pone silencio, que es para que sepan que ya llega la hora de dormir. Procuramos por la tarde que tengan siempre luz para distinguir el ciclo del día y la noche, y hemos visto que el paciente cuando descansa por la mañana se encuentra mucho mejor, que su calidad de vida, incluso su recuperación, es más rápida. Y entonces una manera de crear un vínculo con el paciente fue que llevábamos una foto grande plastificada en el tórax, en el que ponía nuestro nombre, nuestra categoría profesional y nuestra foto con una sonrisa. Esa sonrisa quería decir que es mi sonrisa, pero es mi abrazo, es mi forma de cercanía. Detrás de esa pantalla y detrás de ese EPI estábamos un personal humano, que lo único que íbamos a hacer es estar por y para ellos. Nuestro proyecto se llama Rinfarma, está en la unidad de farmacia del Hospital de Poniente y bueno, nace en 2019 para evitar errores de administración de medicamentos a los pacientes nuestros externos. ¿Cómo se trata, ¿no? ¿Qué significa Rinfarma? Nuestros pacientes que vienen de otras áreas, de otras consultas, un paciente que lleva mucho tiempo esperando un resultado después de unas pruebas diagnósticas, de unas consultas,
el facultativo especializado le da un resultado. El resultado es un diagnóstico y el diagnóstico va en base a un tratamiento farmacológico que tiene que recoger en farmacia hospitalaria, en nuestro caso consultas externas de farmacia. El paciente en el momento que llega a la farmacia está con muchísimo estrés, no está pensando realmente en lo que está diciéndole, explicándole el farmacéutico, explicando el tratamiento, sino que está en un grado de estrés de que está pensando pues cómo se lo digo, se lo transmito a la familia, procesando toda la información anterior. Entonces van como un poquito despistadetes. Cuando llegan a su casa, en el momento de administrar el medicamento, pues tienen dudas, pueden tener dudas. Nosotros, a raíz de un caso, ¿no?, de una incidencia que hubo con un paciente de hepatitis C, nosotros vimos que Rinfarma podíamos ayudar en la llamada al paciente unos días después de inicio de tratamiento para concienciar al paciente, para las preguntas que tenga el paciente contestarlas, para que también ellos se sientan como cuidados por el farmacéutico. Le llamamos al paciente y el paciente pues le hacemos una pequeña encuesta de cómo está tomando el tratamiento, si lo está tomando correctamente, si tiene alguna duda, si ha tenido algún efecto secundario del tratamiento, y en el caso de que haya tenido algún efecto secundario, pues ya hay cambio de tratamiento, se le informa al especialista. Toda la llamada de Rinfarma queda registrada en la historia clínica del paciente, con lo cual el médico especialista que lleva a este paciente puede ver si ha tenido algún problema. Nosotros no llamamos a todos los pacientes que inician un tratamiento nuevo. Solo si incluimos en Rinfarma a aquellos pacientes que nos damos en la entrevista, pues que están más nerviosos, que tienen barrera idiomática, que tienen edad avanzada y a lo mejor sabemos que no pueden manipular bien los dispositivos que se les han mandado. Generalmente son pacientes, se suelen hacer unas 5 o 6 llamadas al mes. Llevamos ya más de 120 llamadas telefónicas, 120 seguimientos y de ellos, bueno, hemos detectado en un 8% de los casos efectos adversos graves que han supuesto incluso suspender el tratamiento. Hay algunas citas que no son presenciales, que son telefónicas, y entonces pues me llama efectivamente en su momento, cuando preciso, para informarme de todo lo que yo debo de saber, cómo va la evolución de la enfermedad, el tratamiento, la medicación y todo lo que se refiere al tema. Antes de que yo pueda precisar que si me agote la medicación, pues me la facilita inmediatamente. No tengo palabras para agradecer el servicio que recibo, el trato, la amabilidad y la diligencia en cuanto a todo lo que se refiere a mi enfermedad. O sea que eso es correctísimo y muy agradecido. El proyecto empieza en febrero del 2020 y nace de la necesidad de los profesionales de atender día a día a pacientes con barrera idiomática y sociocultural. Y la misma necesidad nace de los pacientes que no son capaces de hacerse entender su sintomatología, su problema de salud, y a la vez tampoco son capaces o tienen la capacidad de entender el diagnóstico, el tratamiento, la medicación que deben de tomar, las pautas a seguir. Mi tarea es la de facilitar y permitir una comunicación eficaz entre el paciente y el profesional. Entonces, no es solamente el hacer entender, o el salvar la barrera lingüística, sino, sobre todo, es contextualizar las necesidades y las características de cada paciente para que el profesional entienda la casuística y pueda adaptar el tratamiento a esa casuística. Entonces, no es lo mismo un paciente musulmán con diabetes durante el periodo del Ramadán, no va a poder seguir la pauta de medicación, por ejemplo, pastillas cada 8 horas, sino que habrá que adaptarle la posología al mes de ayuno. Entonces se le podría decir al paciente que tome la medicación después del romper el ayuno, por ejemplo. Pero claro, el paciente no puede explicarle eso al profesional, y hay profesionales que no tienen tantas competencias culturales, digamos, y pues yo soy el medio que acerca posturas entre un profesional y un paciente. Yo siempre intento ser una persona referente para ellos, que ellos sepan que yo estoy ahí
para escucharlos, para explicarles, que ellos sepan exactamente en qué proceso están, cuál es su proceso patológico, cuál va a ser su historia de enfermedad, digamos, ¿no? Su posible evolución. El Hotel de Madre va dirigido a padres que tienen hijos ingresados en la unidad de neonatología y les permite el poder continuar con la lactancia materna exclusiva y les facilita el acceso al hospital, evitando traslados diarios al hospital, porque nuestra unidad de neonatología es una unidad de puerta abierta donde el hijo puede estar en contacto continuo con sus padres las 24 horas del día. Los beneficios del Hotel de Madres, tanto para el recién nacido como para los padres, son principalmente el mantener el vínculo del recién nacido con sus padres, el poder realizar técnicas como la piel con piel, el acompañamiento, nos permite a los profesionales poder incluir a los padres en los cuidados del recién nacido, lo cual le permite una seguridad en el momento del alta hospitalaria, donde ellos continuarán con los cuidados de su recién nacido, disminuyendo el estrés. Otra de las ventajas para las familias que utilizan el Hotel de Madre es el acompañamiento y el compartir experiencias con otras familias que también son usuarias del Hotel de Madre, porque están en la misma situación, entonces se aconsejan, se acompañan, se consuelan, pasan tiempo juntas. El saber que estamos ahí, que ante cualquier duda, cualquier problema, cualquier preocupación, siempre van a tener gente, profesionales que le asesoren, que le ayuden, que les tranquilicen. Por la experiencia que tenemos, todos los padres que salen del hospital le ven la parte buena de haber pasado por ahí, que es algo curioso porque su hijo ha estado ingresado. Pero todos dicen que han aprendido muchísimo y se sienten con una seguridad que probablemente el alta inmediata con su recién nacido sano no la hubiesen tenido. Nuestro proyecto de humanización se llama Siempre en mí. Es un proyecto para la atención al duelo perinatal en caso de pérdida. Es un proyecto que nace fundamentalmente de las necesidades que detectamos los profesionales a lo largo de la atención a estos casos, porque nos veíamos bastante cortos en la atención a las familias. Y este protocolo nos ha dado un poco las herramientas para saber acercarnos más a esas familias, para poder ayudarlas y que el proceso del duelo no se convierta en patológico y sobre todo para no ocasionarles más daño, ¿no? Que fue algo que vimos mucho en la literatura y en la experiencia de las familias, que frases, gestos, miradas o situaciones incómodas agravaban su resolución natural. Entonces un poco intentar solucionar esa parte. El protocolo lo hemos enmarcado, o el proyecto lo hemos enmarcado en un protocolo, ¿vale?, desarrollado en 3 partes, en la que hablamos primero de la parte más médica, más clínica, para que todos sepamos el ABC normal del diagnóstico, el tratamiento y las vías de acceso de la familia. Luego tenemos una parte más de cuidado en la que hablamos de pues qué decir, qué no decir, el componente emocional. Y luego tenemos una tercera parte en la que hemos encuadrado todo lo que nosotros ofrecemos a la familia. Entonces eso incluye un librito de recomendaciones que hicimos para la familia y para las familias de los mamás y los papás que están pasando por esa pérdida, que muchas veces llegan a casa y los abuelos y los hermanos no saben qué hacer con ellos. Pues hicimos un librito de recomendaciones. Y luego planteamos también la creación de una caja de recuerdos que está bastante avalada por la evidencia, el uso de los recuerdos para superar el duelo. Entonces tenemos una cajita en la que la idea es que los papás vayan utilizándola para meter todos los recuerdos que tengan de sus bebés y ellos puedan agarrarse a eso como una cosa tangible, ¿no? Igual que tienes fotos con tu abuelo o algún familiar que ha fallecido, pues también que tengas algún recuerdo tangible de ese bebé que ya no está, pero que tú has tenido, ¿no? Darle un poco de presencia.
Y bueno, también incluimos la realización de fotos, que a veces la idea entra como un poco difícil de asimilar, pero que es verdad que la evidencia dice que tiene muchísima ayuda en la superación del duelo, y también lo planteamos como una opción a las familias que lo desean. Cuando una mamá se entera de que está embarazada, piensa que todo el proceso va a ir bien, se imagina dentro de 9 meses con su bebé en los brazos, y cuando le damos este tipo de noticias es un momento muy difícil para ella, y nosotros como profesionales tenemos que entender ese sufrimiento y comprender el dolor que están pasando. Tenemos que empatizar con ella y mostrarle el respeto que necesitan a su duelo, darle su espacio, darle su tiempo. Por eso este proyecto creo que también hace mucho hincapié en eso, en darle su tiempo, en dejar que se vaya a su casa, en que comparta ese momento con su familia, con su pareja, darle la privacidad que necesitan, y todas otras herramientas como la caja de recuerdos, la fotografía. Es verdad que nosotros teníamos un protocolo previo en el que llevábamos a cabo algunas pruebas diagnósticas para intentar saber cuál era la causa. Todas esas pruebas las hemos ampliado, las hemos delimitado por edad gestacional, y hemos intentado aprovechar todos los recursos que tenemos para intentar conseguir averiguar cuál es la causa. Porque una de las cosas que más nos frustran a nosotros como médicos y como ginecólogos es que venga una mamá después de una pérdida y no saber contarle o explicarle qué es lo que ha pasado, no saber darle una explicación. Todo empezó un 6 de agosto de 2020 y vine a ginecología porque me tocaba revisión. Yo me notaba un poquillo rara, por decirlo así. Días antes me había notado algo raro, pero no sabía el qué, como que algo no iba bien, pero no sabía el qué. Y ya pues llegó el momento que pues te ponían en la camilla y vi que me ponían el ecógrafo y me lo quitaban de golpe. Y me dijo la ginecóloga, algo no va bien. A mí me trataron súper bien, no me puedo quejar. Todo el mundo empatizaron mucho conmigo, me ayudaron. La cajita que a mí me entregaron, la cual a mí me llena de alegría saber dónde la tengo en mi casa y todo, pues lleva un gorrito que lo tuvo puesto mi hija, una mantita y un corazón como de peluche, que hay gente maravillosa que creo que hace que nosotras nos sintamos como que es que no tenemos nada. O sea, tener eso es todo. Para mí es todo. Bueno, yo he tenido dos pérdidas gestacionales, una de 21 semanas y otra de 16. Y ha sido totalmente diferente la experiencia en el hospital con respecto a una y la otra. Yo me he sentido muy bien, me han tratado muy bien aquí, pero sí es verdad que en la primera pérdida en ningún momento se me habló del duelo, de lo que me venía después. La segunda pérdida sí me decían, lo siento, has perdido un bebé, me ofrecieron ayuda psicológica. Se notaba una evolución. Yo sentía que había perdido... Bueno, yo lo siento porque es mi bebé, pero yo sentía que el personal sanitario sentía que yo había perdido un hijo. Y eso te reconforta, te ayuda. O sea, sientes que no estás sola y que eso ha pasado. El proyecto de los abrazos que nos daremos surgió en plena pandemia. Los pacientes que vienen a la consulta de enfermería son pacientes renales crónicos y en muchas de las situaciones se producen momentos difíciles para ellos, donde el paciente pues, se viene abajo, están más tristes y es necesario pues, el contacto físico con ellos a través de un abrazo, a través de cogerle una mano. Durante la pandemia esos momentos pues se eliminaron con la finalidad de proteger a los pacientes y protegernos a nosotros mismos. Es difícil como enfermera tener a un paciente que se pone a llorar y no puede acercarte y darle un abrazo. Entonces, claro, yo me iba a mi casa con la sensación de que faltaba algo, de que teníamos que suplir de alguna manera esos momentos. Y se me ocurrió la idea de hacer unas tarjetas que eran unos vales por un abrazo que se le daría a los pacientes cuando surgía esa necesidad. Y la finalidad era pues eso, transmitirle a ellos pues, seguridad, confianza, protección,
que ellos supieran que nosotros siempre íbamos a estar allí. La verdad es que era nada más que verle en la cara cómo le cambiaba cuando le entregaba esa tarjeta, porque era una forma de transmitirle mucho sentimiento y sobre todo que ellos supieran que nosotros, a pesar de todo lo malo que estaba pasando, siempre estábamos ahí y podían contar con nosotros para todo. Yo he estado 5 años en diálisis. De los 5 años en diálisis he estado 1 en Torre Cárdenas, 1 aquí en la unidad y 3 en casa. Yo estaba en casa, hicieron ellos un grupo de WhatsApp, cualquier problema que tenía me respondían, cualquier duda, iban a mi casa a visitarme. No ha sido trato de médico, enfermera, ha sido un paso más. Cuando yo vi la tarjeta, pues la verdad que fue como, no sé, un detalle muy grande. No sé, tiene una cosa que te... ¿Cómo explicártela? No puedo darte un abrazo, el momento es delicado, entiéndelo, pero aquí tienes esto, para que sepas que te debo un abrazo, que estamos pendientes. Si yo estoy vivo gracias a ellos. El comité técnico lo que hace fundamentalmente es facilitar. Nosotros trabajamos facilitando las distintas ideas que van teniendo los profesionales. Cuando un profesional del centro o una profesional del centro tiene una idea, pues antes de que existiera la comisión, pues fundamentalmente se perdía. Lo que más pasaba es que la gente hablaba entre ellos o hacían intentos en las unidades de hacer algo mejor, pero no llegaba quizá a buen puerto por no tener una estructura que soportara eso, esa idea, ¿no? La comisión lo que ha hecho fundamentalmente es darle un espacio a todas esas ideas que los profesionales tenían. Las profesionales y los profesionales de nuestro hospital llevan muchísimos años haciendo por mejorar la asistencia sanitaria, por hacerla más humana. En Poniente Contigo, como habéis estado viendo estos días, está compuesto de muchos proyectos. Unos son más pequeñitos, otros más grandes, unos tocan algunos aspectos estructurales, otros bien funcionales, etcétera. Para que todos esos proyectos se muevan en armonía, hemos puesto en marcha una metodología que está basada básicamente, y lo principal de todo, en los grupos de trabajo, en las profesionales que desarrollan cada uno de los proyectos, que es de verdad donde se sustenta todo. Sin su trabajo pues no existiría Poniente Contigo. Pero nosotros, en el comité técnico, aparte, hemos aportado un instrumento, una metodología basada en la microficha. La microficha es intentar contar cada uno de los proyectos de Poniente Contigo, resumirlo, cuál es el problema que quiere abordar, cómo quiere abordarse ese problema, qué acciones se han pensado. Sería casi como una receta de cocina, ¿no? Si vale el símil. Es decir, en una sola página, con un lenguaje muy clarito, muy breve, que pueda entenderse perfectamente, cada uno de los proyectos están contados. Cualquier persona puede sumarse muy rápidamente a un proyecto que ya esté en marcha o puede plantear un nuevo proyecto, etcétera, ¿no? Porque ahí queda reflejado todo. Y a partir de ahí, el comité técnico, pues analizamos esa microficha, vemos la viabilidad que tiene, la factibilidad, o damos algún, a lo mejor, consejo sobre cómo matizarla. Y a partir de ahí, digamos que se pone en marcha cada uno de los proyectos. Y empiezan a trabajar de manera completamente autónoma e independiente las profesionales que vayan a desarrollar ese proyecto. Para mí la humanización es compromiso. Para mí la humanización es mimar. Para mí la humanización es ayudar. Para mí la humanización es calidad de vida. Para mí la humanización es dar calidez a los cuidados. Para mí humanizar es tender la mano. Para mí la humanización es cuidar y dar la mano al paciente. Para mí la humanización es profesionalidad. Para mí la humanización es cuidado. Para mí la humanización es la mejora en la asistencia a pacientes y a profesionales del centro. Para mí la humanización es confianza. Para mí la humanización es la calidez. Para mí humanización es confianza. Para mí la humanización es un acompañamiento continuo tanto a las familias como a los recién nacidos. Para mí la humanización es empatía. Para mí la humanización es la adaptación. Para mí
mí la humanización es acompañar y comprender. Para mí la humanización es cuidar a las mamás. Para mí la humanización es sentirme mejor persona. Para mí la humanización es calidad con calidez. Para mí la humanización es hacer visible muchas ideas. Para mí la humanización es reflexión. Para mí la humanización es atender personas.